próximo expositor, que lo tengo acá, Pablo Jaffe. Pablo, esperen que me perdí en la bio, que ya va. Un momento. Pablo es licenciado en periodismo en la Universidad de El Salvador, maestrando en políticas educativas. Hace 18 años que aborda la temática de la educación, ya sea de manera voluntariada o profesional, y desde diversos perfiles institucionales, tanto formales como no formales. Hace 12 años que trabaja en el nivel medio del Colegio Tarbut, donde hoy ocupa la coordinación pedagógica. En 2016 fue seleccionado por la organización TEDx como uno de los 30 educadores innovadores a nivel mundial. En 2018 asumió la dirección pedagógica como miembro founder de Pivadi BR, una startup educativa dedicada a la implementación de programas de habilidades blandas en las escuelas. Ha realizado numerosas capacitaciones, trabajos de consultoría y conferencias en temáticas de educación, tanto en Argentina como en el extranjero. Bueno, muchas gracias, Pablo, y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Preparé el siguiente texto para ustedes. Espero que lo disfruten. Kiara tiene la persiana de su habitación levantada solo hasta la mitad de la ventana. Y está levantada solo porque son las 12 del mediodía y su mamá necesitó hacerle saber que hace ya 5 horas que salió el sol. Pero Kiara todavía duerme porque recién, un rato antes de que saliera el sol, pudo dejar el celular para cerrar los ojos. Martín es un deportista nato, juega al fútbol. El fútbol es un deporte de equipo. Martín es el capitán de su equipo, lo lidera a su gente, los saca adelante, los motiva, los ordena, los moraliza. Desde hace meses que Martín no lidera a nadie ni juega al fútbol. Sus padres no saben qué hacer para convencerlo de que se bañe. Jimena perdió a su abuelo por COVID-19 hace 2 meses. El hombre mayor convaleció 2 semanas en el hospital, donde las visitas estaban prohibidas. Murió solo. Los velatorios estaban prohibidos. El cupo de 4 personas en los cementerios le prohibió a Jimena asistir al entierro. Jimena no tiene idea de cómo doler su pérdida. Pero lo que más la tortura es la culpa. Pero no es la culpa por no haber podido estar, sino la culpa por no sentir nada de nada. A Darío le cuesta mucho leer. Durante los últimos años venía haciendo un trabajo intenso con el equipo de orientación de su escuela. Estaba mejorando mucho y estaba orgulloso. Soñaba con ser el primer miembro de su familia en ir a la universidad. Pero en la casa de Darío, donde hay otros 3 hermanos menores, también hay una sola habitación, hay un solo celular, hay pocos datos, pero muchos sueños. Hace meses que Darío siente que en su familia van a tener que elegir qué sueños se cumplen y cuáles no. Estos son, entre otros tantos, algunos de los alumnos que se nos presentan cada mañana. En muchos de esos casos son alumnos que nunca tuvimos, que casi no llegamos a conocer en persona, a los que nunca vimos caminar o que no sabemos de qué manera juegan con sus dedos cuando se ponen nerviosos, no conocemos sus espaldas, cuánto miden, ni cómo habitan el espacio social que sus cambiantes cuerpos proponen. Y aún así, ahí están. Se sientan frente a nosotros y ¿qué hacen? Esperan. ¿Pero qué es lo que están esperando? Están esperando que nosotros esperemos algo de ellos. ¿Y cómo hace un educador para esperar algo de sus educandos? Usa su mirada. Mira de verdad. Mira con potencia. Deposita en el estudiante una expectativa. Una que de ser atinada, luego va a ser una expectativa que el estudiante resignifique y va a ser propia. Esa es la mirada pedagógica. Es proyectar con nuestros ojos un horizonte hacia donde emprender camino juntos. Ahora bien, si la pedagogía es mirada, la pandemia es miopía. Hace meses que los educadores tenemos nuestra mirada pedagógica pixelada, en baja definición, caminando a tientas, rudimentariamente digitalizada. Nuestra mirada pixelada sería como una
una suerte de copia pirata de lo que es nuestra mirada en todo su esplendor. Y eso nos desespera. Y nos preguntamos una y otra vez, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, por favor, para poder mirarlos de la manera en la que necesitan ser mirados? ¿Cómo hacemos para conectar de verdad con nuestros chicos si ni siquiera podemos escucharlos haciendo silencio? Quiero decirles que se puede. En definitiva, se puede. Es dificilísimo, pero se puede. Y se empieza reconociendo primeramente que nosotros no somos solamente esto. No somos solo este aquí y ahora acuarentenado. No hablamos solo con las palabras de la clase de hoy, ni somos solo la escuela de hoy, ni somos solo los docentes de hoy. Freud decía que todo encuentro es en realidad un reencuentro, que de alguna manera nuestro tiempo presente es también una iteración, una revisita de estructuras que fueron establecidas antes de este tiempo. Es decir, que cuando nos acercamos a dar la clase, no solo estamos dando esta clase, sino que estamos dando todas las clases que dimos. No solo estamos dando solo a este estudiante, sino que se la estamos dando también a los estudiantes que vinieron antes. Y de la misma manera el estudiante también se reencuentra con nosotros, viene no solo a nuestra clase, sino a lo que significa el concepto de la clase que su pasado construyó. A participar de un grupo, de un aula, que además es el concepto de grupo y aula que su pasado construyó, dentro de una idea de escuela que su pasado construyó. Somos seres de la historia y como tales llevamos nuestra historia a cuestas. Y en esa historia se tejieron vínculos, pactos ficcionales y promesas con los que nuestros estudiantes se reencuentran cada vez que están con nosotros. Y de alguna manera, el primer paso para conectar con ellos es recordarles esto, hacerles saber y hacerles sentir que forman parte de esa épica del tiempo, de esa épica del reencuentro. Pero acepto que esta idea no alcanza para revincularnos totalmente con nuestros alumnos, que no termina por legitimar nuestra mirada pedagógica y que aún se mantiene pixelada. El pedagogo John Dewey escribió una vez que la democracia debe renacer en cada generación y que la educación es su partera. Y estirando un poco el concepto de Dewey para que me encaje bien en la charla, también creo que es cierto que cada generación decide qué pactos del pasado va a refrendar y qué nuevos pactos va a proponer. Sí, la escuela es reencuentro con las historias tejidas en el pasado, pero también es un telar en blanco que nos invita a tejer nuevas historias. Y nos toca a nosotros elegir qué historias tejer para que en contextos como estos nuestra mirada pedagógica ya no esté pixelada. Yo quisiera hoy proponer tres valores que nos puedan ayudar a ubicar los senderos que nos permitan volver a conectar con nuestros estudiantes y tejer nuevas historias. El primer valor es el de la incertidumbre. En este tiempo, uno de los mayores regalos que le pudimos hacer a nuestros estudiantes es el de nuestra propia ignorancia respecto de un montón de cosas. Si tratan de hacer un poquito de memoria, quizás se acuerden de esa pregunta que algún estudiante les habrá hecho a lo largo de esta cuarentena respecto de qué iba a suceder con tal o cual cosa, ya sea dentro o fuera de la escuela, lo que sea, cómo va a cerrar el trimestre si no hay notas, o cuándo se van a habilitar los restaurantes en Coglan. Ponele. Una pregunta cuya respuesta ustedes no tenían la más pálida idea. Y no solo eso, sino que era perfectamente razonable que no tuvieran idea. Tan razonable era que quizás por primera vez en años pudieron mirar a sus pixelados estudiantes y casi sonriendo decirles, no sé. Y qué bien se sintió no saber, que se podía no saber, que no hacía falta saber y que en última instancia no venimos acá a saber, sino que venimos a no saber juntos, a mostrarles que se puede caminar aún sin saber, que hay
que caminar aún sin saber. Y que incluso a veces, si se dan las condiciones, puede ser mucho más lindo caminar sin saber. El segundo valor es el valor de lo auténtico. En este país, en muchísimas escuelas y hasta universidades, todavía hay tarimas para los docentes en las aulas, donde obviamente se hace carne arquitectónica, una jerarquía sospechosamente construida. Pero en pandemia, los docentes les regalamos a los estudiantes nuestras cocinas, nuestras bibliotecas desordenadas, nuestros bebés trepándose sobre nuestros hombros en plena clase, los gritos de nuestros vecinos, las manchas de humedad de nuestras paredes, en algunos casos hasta nuestro pijama favorito. Por fuerza mayor, abandonamos lo inmaculado, los pedestales, las tarimas, y las reemplazamos por gente de verdad, que ama lo que hace, que lo hace bien, pero que también está llevando el pan a su casa, a una casa que existe y a una familia compuesta por personas de carne y hueso, con rostros que hasta a veces pasan y saludan por la cámara. Y de eso ojalá no haya vuelta atrás. Ojalá la pospandemia se encuentre con una escuela hecha de humanos reales y no de servicios anónimos para demanda de mercado. El último valor, y como debe ser, es el valor del sentido, el valor del propósito. En esta escuela de pandemia, en esta escuela sin notas numéricas, tenemos la oportunidad histórica de preguntarnos qué somos y para qué estamos. ¿Cuál es nuestra razón de ser por fuera de la lógica de acreditación y auditoría académica? Lograr que la zanahoria en el palo no sea el título secundario, la rúbrica, sino que lo sea el privilegio de saber cómo buscar propósitos en la vida. Es una oportunidad para que los estudiantes elijan la escuela porque aman ver quiénes son cuando están dentro de ella, y no porque sus familias o la ley los obligue. Pensar en esto implica el juego imaginativo que todos aquellos que trabajamos en educación siempre soñamos con realizar. Y en ese sueño hay una consigna específica para los docentes, para el educador, que es la de llenar el vínculo con nuestros estudiantes de propósitos, de sentidos, que no nos permitamos enseñar ni un solo concepto, ni una sola habilidad, sin que antes consensuemos, alumno y docente, por qué es que adquirir dicho concepto o habilidad o valor nutre su interior, le permite desplegarse mejor en el mundo o proyectar hacia el futuro una existencia más virtuosa que la que tiene enfrente. No podemos, en esta escuela, cometer el crimen de tratar de enseñar algo porque sí, porque eso es lo que la escuela siempre hizo. Allí donde comulguen el sano vértigo de lo incierto, un educador auténtico, con sentimientos auténticos y un propósito valioso para la enseñanza y el aprendizaje. Espero al menos, lo espero de corazón, que las miradas pedagógicas ya no van a estar pixeladas y que nos van a permitir reencontrarnos, conectar con los estudiantes a los que tan entrañablemente extrañamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo.